Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí sigo con el cariñoso catarro. 10 grados en Miami, ya tú sabes. Eh, Hernán, hoy vamos a hablar de un tema muy debatido. Hay los pros y en contra, y es la permanencia o no de los partidos comunistas, en este caso en Cuba, si deben existir, si deben eliminarse, qué hacer con ellos, que pienso que la experiencia europea nos va a dar un camino y nos va a dar una idea. Y para hablar del tema, contamos con la presencia de Fredo Arias King, presidente del Instituto Casela. ¿Cómo estás, Fredo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti. Y bueno, también estará presente Julio M. Schilling, director de Patria de Martí. Fredo, antes de entrar de lleno en el tema, eh, sería bueno para nuestros televidentes que les explicara lo más breve posible qué cosa es el Instituto CASE. Sí, cómo no. El Instituto Kasla está basado en Praga y está formado por activistas, principalmente eh, latinoamericanos de origen checo. Fue fundado por un chileno llamado Carlos González Schaniel, que tiene una larga trayectoria de activismo democrático antidictaduras de Latinoamérica y de Europa del Este. Y también formado por algunos latinoamericanistas e hispanistas checos, como el ex ministro de Finanzas acá en Chequia, Iván Pilip. Eh, y bueno, pues aquí por su servidor. Entonces también tenemos a Tamara Sujú, que es una abogada de derechos humanos venezolana, que fue la que es responsable por la investigación preliminar, que esperemos esté a punto de convertirse en un caso en la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Oh, muy importante eso. ¿Algo más que quiera señalar al respecto? ¿De Casla? Sí, Sí. tenemos varias actividades en tres ramas principales. Una, la que lleva Tamara Sujú, de Observatorio de Derechos Humanos. Tenemos otra que es ¿cómo se llama? El agradecimiento a exdisidentes y a héroes. Acabamos de celebrar 35 años del fin del comunismo en Checoslovaquia y Polonia, en Praga, en el Castillo, y nuestro invitado de honor fue el expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, al quien le debemos pues mucho, ¿no? Entonces, le dimos un premio a Oleg Orlov, un disidente ruso que representa a la asociación llamada Memorial, que es desde tiempos soviéticos y se dedica a exhibir a los crímenes del sistema soviético. Y tenemos otra rama en CASLA que educa a los futuros líderes de transición, principalmente en Latinoamérica. Entonces los reunimos a varios jóvenes, principalmente de los peores casos, o sea, tipo Cuba, obviamente, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, entre otros, y les traemos a los expertos para que les digan cómo luchar mejor, cómo sobrevivir contra una dictadura, cómo defenderse, cómo hacer y tornar, redes sociales. Los cubanos somos muy radicales a veces y a veces sin carecer sin tener experiencia, careciendo de experiencia, decimos esto debe ser así, asado. Y muchos dicen que hay que erradicar por completo al Partido Comunista, que no se debe permitir que esté presente en la escena política en una Cuba democrática. ¿Qué idea tú tienes sobre esto? Claro que sí. Por cierto, estas ideas ya las compartí hace
más de 2 décadas en Miami, así que es tiempo de refrescar, así que bueno que me tienen aquí y con todo gusto contestaré exactamente lo mismo que hice hace 20 y tantos años, porque en todo este tiempo pues no ha cambiado empíricamente lo que sucedió acá en Europa del Este, que son, como saben, 30 transiciones del comunismo hacia varios tipos de regímenes. Y al final de cuentas, hubieron solamente 2 países en toda esta zona donde no regresó el Partido Comunista al poder después de haber caído el comunismo en 1989 y 1991. Y me refiero a Chequia y a Estonia. Entonces tenemos que ver qué pasó que no regresó el Partido Comunista en sí como unidad. Regresaron pues y comunistas, excomunistas individuales, en verdad, la gente pues terminó votando por ellos por alguna razón, pero no regresó el Partido Comunista como unidad, como hizo en varias otras transiciones, incluyendo algunas consideradas exitosas, tipo Polonia, Hungría, Lituania, Albania, Eslovenia. Regresó no solo un líder del ex Partido Comunista, usemos el caso de Polonia, después de que Polonia se liberó en 1989 por una negociación, un pacto de élites que condujo una elección que perdió totalmente el Partido Comunista en junio 4 de 1989, pero desafortunadamente los polacos llegaron a un acuerdo previo abierto, o sea, para no dejar ciertos acuerdos internacionales con la Unión Soviética, por ejemplo, el Pacto de Varsovia. Dejaron al presidente ceremonial, ¿verdad? Pero al dictador Jaruzelski, el general que había hecho el golpe marcial, el golpe de Estado, el autogolpe en diciembre del 81 y arrestó a Wałęsa y a varios otros líderes de solidaridad de aquella época, etcétera. Entonces, y al general Czesław Kiszczak lo dejaron a cargo de la policía política comunista y a cargo de todos esos archivos, increíblemente, pero se entiende porque nunca había habido una liberación del sistema comunista hasta que llegó, ¿verdad? El caso de Polonia. Entonces, pues no sabían qué clase de fantasmas y minas les esperaban y si pisaban una mina, pues podría acabar la Unión Soviética invadiendo a Polonia, como sucedió con la primavera de Praga en Checoslovaquia del 68. Entonces tenían mucho cuidado y en esa época se veía como lo más sensato. Pero después vimos que, bueno, tenían mucha más cancha para negociar, como hizo Václav Havel, donde básicamente él no tuvo ningún acuerdo previo con los comunistas cuando hubo una revolución espontánea en noviembre de aquel año, del 89, y el sistema comunista cayó por completo. Y lo bueno es que Havel rehusaba darles concesiones importantes. Los comunistas intentaron, obviamente, hacer un escenario polaco donde, bueno, hermano, tú y yo compartamos el poder, yo te doy la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Y tú me das el Ministerio de Defensa y de la Policía Política. Entonces Havel tampoco medía sus propias fuerzas y empezó a como que a tomar en serio esas negociaciones hasta que un amigo de él, que iba con él a estas negociaciones, un tal Michal Kotzab, que era un rockero, y le dijo a Havel, no, tú no te dejes, tú engáñalos y organiza, porque las calles estaban llenas de gentes entusiasmadas, habían perdido el miedo, los comunistas tenían miedo, entonces, no, tú, Václav, tú, negocia hasta que tengas todas las cartas. Y así pasó. Entonces, Havel lo primero que hizo, cuando se hizo presidente a finales de diciembre de aquel año, del 89, el primer decreto que firmó fue disolver a la STB, que es la policía política. El segundo decreto que firmó fue disolver a la milicia del partido, y así sucesivamente. Fredo, cuéntanos exactamente, ¿qué fue lo que pasó con el Partido Comunista en República Checa o en Checoslovaquia en aquel momento? No sé cómo fue el proceso. Pero el Partido Comunista en Chequia nunca oficialmente se disolvió. Y yo creo que eso fue, muchos checos lo critican porque el Partido Comunista siguió obteniendo un voto de protesta de ahí en adelante, y no solo por los retirados, los pensionados, pero también por gente joven que muchas veces pues tiene que votar en contra de algo y querían votar en contra de todo y bueno, pues votaban por el Partido Comunista. Y el Partido Comunista nunca se cambió de nombre, se siguió nombrando el Partido Comunista de Bohemia y Moravia.
Entonces, de hecho, el líder del Partido Comunista, un tal Vasil Mohorita, dijo no, que todo había sido un malentendido, que nunca quisimos reprimir a nadie, que nunca tuvimos malas intenciones, simplemente así es lo de siempre. Los comunistas cuando caen siempre empiezan a llorar en la televisión y dicen que todo fue un malentendido, pero nadie les creyó. Entonces el Partido Comunista, de hecho, nunca regresó al poder. Para mí ese es el modelo. Yo creo que prohibir así legalmente un partido comunista tiene un serio problema de fondo, que es el Partido Comunista se puede renombrar el Partido Socialdemócrata por el progreso eterno de las familias, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces? Ya no es el Partido Comunista, pero el Partido Socialdemócrata, como pasó en Polonia, como pasó en Lituania, como pasó en Albania, como pasó en varios lugares. Entonces, pues ellos tranquilamente esperaron su turno y una vez que el péndulo se fue a la izquierda otra vez, que es inevitable en cualquier democracia, ellos regresaron al poder. Eso sí, ya sin su agenda comunista. Ya muchos de ellos habían renunciado totalmente, muchos habían entrado en los negocios durante esos primeros 5 años de la transición, donde ellos no estaban en el poder, se hicieron ricos o usaron el dinero que tenían escondido en las Islas Caimán antes de caer la dictadura y pues con eso pagaron sus campañas. Fredo, hemos hablado de cómo quedaron o qué pasó con los partidos comunistas en varios países de la antigua, de la Europa del Este, pero nos queda el de la madre de todos los partidos. Un poco la culpable de todo lo que sucedió en esos países de Europa del Este, y me refiero a la antigua Unión Soviética. ¿Qué pasó en la Unión Soviética con el Partido Comunista, específicamente en el caso ruso? Uno de los pocos países que prohibió al Partido Comunista y lo declaró una organización criminal fue, fue Rusia, interesantemente. Ustedes recuerdan cuando Gorbachev fue arrestado 3 días en Foros, Crimea. Esto fue en agosto 19 del 91, en el fallido golpe de Estado, y cuando regresó a Moscú, gracias a que la gente se sublevó, se levantó, hubo una escisión en la estructura militar, fracasó el golpe. Entonces regresaron a Gorbachev a Moscú y lo primero que hicieron fue mandarlo al Parlamento ruso al día siguiente, donde lo humilló Yeltsin, firmando un decreto prohibiendo al Partido Comunista en territorio ruso, en la entonces todavía Unión Soviética, ¿no? Y después declararon al Partido Comunista una organización criminal. Desafortunadamente, la Corte Suprema de Rusia después dijo que no, con tal de que prometa ser un partido y no un partido Estado, entonces permitieron que regresara el Partido Comunista como tal en Rusia, y el Partido Comunista desde entonces pues siempre ha jugado un papel principal como la segunda fuerza del Duma. Y yendo ahora al tema de Cuba, ¿no? ¿Cómo crees que debería ser Cuba en este proceso? Primero, es una lustración. ¿Qué quiere decir eso? Prohibir a ciertos elementos nocivos del previo régimen tomar cargos en la nueva Cuba. En otras palabras, pasaron una ley de lustración en Chequia y en Estonia adoptaron una especie de lustración de facto con leyes administrativas con el nuevo primer ministro, gran amigo, Mart Laar. Entonces, uno necesita reemplazar a las élites. Eso es clave. En la transición, cuanto más participan las élites del previo régimen, peor le va al país. Tatúense eso los cubanos y los venezolanos y todos los demás, porque muchas veces llegan al poder idiotas, traidores como Vicente Fox Quesada en mi país, en México. Entonces yo lo haría a lo estonio para no tener esas oportunidades de la gente del previo régimen escabullirse. Una ley administrativa simplemente que reemplace a las previas élites. Una vez que haces eso, no permites, ¿verdad?, que el partido que ellos representaban y donde ellos se solidarizaban regrese al poder bajo cualquier nombre, porque el Partido Comunista simple y sencillamente no compite sin estas ventajas artificiales. El segundo ingrediente que hizo que Chequia y Estonia fueran los únicos donde no regresó el Partido Comunista al poder es que los demócratas mismos establezcan el Partido Socialdemócrata o la centroizquierda. Toda democracia necesita una centroderecha y una centroizquierda para funcionar.
Entonces, ¿qué prefieren ustedes que derroquen al comunismo? Tener a los excomunistas renombrarse socialdemócratas, y aunque sean genuinos socialdemócratas, lo cual lo dudo muchísimo en los casos, creo que rara vez se dio eso. ¿Qué prefieren? ¿Tener a esas gentes que los encarcelaron llamándose socialdemócratas y regresar al poder después de la segunda elección postcomunista? ¿O tener a sus mismos amigos de cárcel, colegas de cárcel que simplemente pues, son izquierdosos y tienen ideas medio hippies y quieren pues, más programas sociales y tienen ese punto débil, ¿verdad? Etcétera. ¿A quién prefieren? Obviamente en Chequia lo que hicieron simple y sencillamente porque ya existía el Partido Socialdemócrata Checo desde los años 1860, es un partido antiguo, y perduró durante el comunismo en la figura de mi gran amigo Jerzy Hayek, que cuando Alexander Dubček en el 68 en su primavera de Praga quiso demostrarle al mundo que él era un líder comunista diferente, reformador, abierto, etcétera, él lo que hizo fue poner a Jerzy Hayek como ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia. Y Jerzy Hayek, un socialdemócrata básicamente anticomunista. Y de hecho, cuando invadió la Unión Soviética, Jerzy Hayek estaba en Yugoslavia, o sea, simplemente una visita, y voló a Nueva York, denunció la invasión ante la ONU, regresó a Checoslovaquia, o sea, qué agallas, y eventualmente formó la famosa Charta 77 junto con Václav Havel y un tal Jan Patočka. Entonces, una vez que los demócratas forman un partido izquierda, socialdemócrata verdadero, como mi amigo Jerzy Hayek, simple y sencillamente continuó esa tradición durante el comunismo, y como los socialdemócratas verdaderos checos y eslovacos eran parte de la disidencia y después de la transición, entonces era natural que ese partido socialdemócrata se posicionara en la izquierda, ocupara la izquierda liberal política, lo cual valió oro, porque entonces a finales de los 90 llegó al poder ese partido, pero sin los nocivos excomunistas. Y eso explica por qué el Partido Comunista de Moravia y Bohemia nunca cambió de nombre, porque no tenía oportunidad de hacer eso. Si los socialdemócratas checos y eslovacos no se hubieran organizado en un partido anticomunista socialdemócrata, adivinen que, igual que sucedió en varios otros países, Polonia, Lituania, etcétera, los comunistas se hubieran renombrado muy fácilmente como socialdemócratas y hubieran regresado al poder, como hizo Aleksander Kwaśniewski en Polonia y su partido, ¿no? Entonces, el tercer ingrediente de una transición exitosa donde nunca regrese el Partido Comunista como tal es una reforma económica radical. ¿Por qué la política económica influye, pero tremendamente, sobre la política, especialmente en una transición? Porque cuando tú permites que los mismos directores rojos, que son amigos de los políticos de la nomenclatura del Partido Comunista, mantengan esas fábricas, etcétera, entonces adivina qué, ellos lo que van a hacer es mandarle grandes cantidades de dinero al partido excomunista, a sus redes, van a drenar los bancos, y eso se quedan en manos del Estado y en manos de los gerentes comunistas del régimen, como ellos ya saben que tienen el tiempo limitado y ya no hay controles viniendo desde el Politburó, la KGB o el Comité Central. Obviamente, y estos tontos demócratas, tontos en la mente de ellos, están en el poder, entonces pues qué buen incentivo para arruinar todo lo que ven y después regresar al poder. Las transiciones lentas, graduales, es una quimera, es lo peor que puede hacer un líder de transición. Entonces, esa es la clave, una terapia de choque en la economía cubana. Cuanto más radical sea la transición económica, ¿verdad? Menos oportunidades van a tener los excomunistas de usar los recursos que ellos controlan bajo la dictadura para socavar a la nueva democracia. Así de simple. Fredo, ¿cómo se ve ahora, después de más de 30 años de haber ido a la transición hacia la democracia, la idea del comunismo en esos países socialistas europeos? Una cosa que poca gente nota es que un partido abiertamente comunista
ganó con más de 50% una elección a nivel nacional que ellos no controlaban, o sea, más o menos libre. Solamente una ocasión en toda la historia de la humanidad. La gente normal no vota por un partido abiertamente comunista, que es algo curioso. ¿Y cómo se llama? Entonces, la gente no ve al comunismo como algo a lo que quieren regresar. Ni siquiera en Rusia, el jefe del partido, que todavía se llama comunista, Gennady Zyuganov, habla de que hay que regresar a la época de Brezhnev o menos de Stalin. El problema de los comunistas es que pues, son unos mentirosos patológicos y te prometen una cosa y una vez que llegan al poder hacen exactamente algo diferente para avanzar su agenda y monopolizar el poder. Pero la gente normal no es tan tonta como creemos. La gente normal no vota por los comunistas. Y es por eso cuando llegan al poder lo hacen tipo Salvador Allende, que promete ser un socialdemócrata y una vez que es presidente, pues te engañé y mira, estoy con Fidel Castro y tiene que ser derrocado en un golpe de Estado, ¿no? Entonces, por cierto, si Cuba, un ingrediente más que se me olvidó decirles, las transiciones más exitosas de toda esta región ocurrieron en sistemas constitucionales parlamentarios y no presidenciales. Solamente hubo una transición en un sistema presidencial en esta zona que se considera exitosa, una. El problema está, obviamente, en que en los sistemas presidenciales es muy fácil que el líder de transición que viene de tus filas, que tú pones en el poder con tanto sacrificio, te traicione. Es muy fácil, como hizo Vicentito Fox en México, como hizo Boris Yeltsin en Rusia. Pero eso no puede suceder en un sistema parlamentario. Si ustedes cambian el sistema cubano, porque ya van a empezar de cero, básicamente. Entonces, ¿para qué regresar al status quo ante cuando pueden hacer algo nuevo y brillante? La Estonia del Caribe, y el primer paso es convertir a Cuba en un sistema parlamentario y así se evitan que los traicione. Y Latinoamérica, recuerden, es una fábrica de traidores, una fábrica de traidores. Evítense eso y así, si llega un Salvador Allende a la presidencia de Chile, un Salvador Allende cubano, al día siguiente el Parlamento lo destituye sin tener que bombardear el Palacio Presidencial. Hernán, Simplemente agradecerle a Fredo por este tiempo, por arrojar luz sobre un tema tan interesante que nos llevó un poco más allá, ¿no? Que nos llevó un poco más allá que simplemente el hablar de Partido Comunista sí o no, y nos llevó a tratar de entender cómo debiera darse una transición hacia la democracia en Cuba. Muchas gracias, Fredo. Gracias a ustedes. Un placer. sin haber despedido. Y a ver, la misma pregunta que estuvimos haciendo durante este programa se la hizo Pedro a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, y esta fue su respuesta de ese lado. Mira, yo creo que la experiencia demuestra que la democracia se construye democráticamente. Prohibir partidos por su comportamiento histórico, es verdad que el Partido Comunista ha tenido un comportamiento histórico en Cuba nada positivo en términos de desarrollo nacional, en términos incluso de nacionalismo, eso es una discusión amplia, y también en términos, por supuesto, democráticos, eso lo sabemos, debe haber una discusión, pero no se debe prohibir al Partido Comunista. Lo que se debe prohibir, a mi modo de ver, es que en el futuro democrático tengan responsabilidad personas individuales y específicas que han tenido una responsabilidad muy clara, definida con el desastre cubano, con la debilidad de Cuba como país y como economía. Aquellos que han tenido responsabilidad clara intelectual y administrativamente en la represión a personas específicas, sí, pero no se debe construir el futuro pluralismo prohibiendo el pluralismo en sí mismo. Y yo creo que lo que hay que dar la oportunidad de fortalecer bien el Estado de Derecho y al mismo tiempo poner claras limitaciones a la acción política de los partidos
todos los partidos tienen que actuar según la ley, el derecho, y al mismo tiempo tienen que actuar respetando la posibilidad de la existencia de otros partidos, respetando la alternancia. Eso debe ser compromiso fuerte para el futuro democrático, pero no prohibir al Partido Comunista. Eso no me parece saludable ni para el futuro, ni me parece saludable como punto en una agenda de transición, porque lo único que va a hacer es arrinconar a los que controlan el Partido Comunista. Si me vas a prohibir, bueno, mira a ver si me puedes matar entonces. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte acá con nosotros. El gusto, Pedro, es todo mío. Todo bien, gracias a Dios, y encantado de estar contigo en este programa. Bueno, hoy estamos hablando de partidos comunistas, de la permanencia o no en los futuros países democráticos después de salir del totalitarismo. Hay diferentes criterios. Lo que estamos buscando incluso es el sí o el no, pero ¿por qué sí o por qué no? Y bueno, ¿cuál es tu criterio del por qué, si se debe o no se debe mantener el Partido Comunista en Cuba y por qué sí o no? Valga la redundancia. Bueno, mira, Pedro, te felicito primero porque este tema es sumamente importante, y yo creo que refleja algunos de los puntos que es necesario tratar. Refleja dos visiones diferentes, aunque vengan del propio campo democrático. Entonces es importante tener estas discusiones y no solo del sí y el no, como tú bien aclaras, sino el por qué. Es importante entender eso, porque si no, se está pasando por alto los puntos importantes de cada posición. Así que yo te voy a ofrecer mi apreciación en este debate, en esta discusión, y es: contundentemente no debe de participar en una Cuba libre, en el sistema democrático, el Partido Comunista de Cuba. Y te voy a dar, mira, 4 razones de por qué no. Primero, es innegable que en Cuba, por los últimos 65 años, más de 65 años, ha estado en el poder una dictadura de corte comunista, un régimen totalitario. Yo creo que eso es indiscutible. Entonces, si estamos de acuerdo en que el despotismo totalitario lleva más de 65 años en el poder, el instrumento, la institución que ha avalado esa actividad, que ha violado todos los preceptos de decencia cívica, que se ha cometido crímenes de lesa humanidad, ha sido por el Partido Comunista de Cuba o sus antecesores. O sea, hay que entender de que esto no ocurre en un vacío. El despotismo del comunismo cubano, irrelevante y poniendo a un lado, pero es en sí irrelevante para este tema, que se ha tenido un estilo personalista de liderazgo, o sea, tipo lo que se conoce en las ciencias sociales como sultánico, o sea, muy personalista, la familia Castro. Eso es una de las características que hay regímenes totalitarios que tienen diferentes modos de liderazgo. Sin embargo, ha sido ese partido por el cual se ha llevado a cabo el ejercicio del despotismo en Cuba. Entonces, directamente no se puede, se estaría de manera automática dando y estableciendo una impunidad extraordinaria a un instrumento de guerra, porque el Partido Comunista de Guerra, a raíz de más de 65 años de dictadura, se convierte en no un partido político
en la tradición y la semejanza de partidos políticos en países libres, sino en una maquinaria de guerra para permanecer en el poder. Ese es el primer punto. El segundo punto es que al hacer eso, en efecto hubo una fusión donde el partido absorbió el Estado. O sea, el Estado de un país no debe de formar parte de un partido. Por supuesto, en dictaduras, sobre todo dictaduras totalitarias, esto es muy común. Dictaduras autoritarias no es necesariamente el caso, pero sí en dictaduras totalitarias, donde el partido absorbe el Estado. El Estado ya es inseparable del partido, entonces no puedes hacer una distinción. Entonces, partiendo de esa realidad, bajo ningún concepto, el Partido Comunista de Cuba puede participar, primero, por el número uno, por el hecho de que ha sido la institución protagonista de los crímenes de lesa humanidad a través de los más de 65 años. Segundo, por el absorber el Estado y convertirlo en un monstruo, un Frankenstein, un unísono, automáticamente lo invalida para poder participar en el proceso democrático. La tercera razón es porque es un movimiento antisistema. Epistemológicamente, filosóficamente, el Partido Comunista de Cuba, por su esencia natural, es antisistema. O sea, para cumplir con sus objetivos, para cumplir con un apego a lo que representa, a su cosmovisión, tiene que subvertir el orden. O sea, esto es doctrinal del marxismo. Entonces, es incompatible totalmente con el sistema democrático porque, repito, por su naturaleza es antisistema. No es casualidad, no es por casualidad que, por ejemplo, en Europa, tras la caída del nacionalsocialismo, han quedado hasta este momento ilegalizados. No solo como partido, sino toda apología a el nazismo. Eso no ocurrió por capricho de los aliados. Eso fue parte de una decisión bien pensada para evitar que volvieran al poder. Por lo general, todo el cuerpo represivo, la máquina del terrorismo de Estado que se ejerce en Cuba, va en línea, ¿no es verdad?, con los preceptos del partido Estado dictatorial. Entonces, quiere decir que aquí por default se está y es necesario responsabilizar no solo a fulanito y menganito, sino al Partido Comunista de Cuba. Y repito, tenemos los precedentes de los juicios de Nuremberg, tenemos los precedentes de lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y tenemos el precedente de los países de Europa, del ex bloque socialista, cuyos ensayos hacia la democracia han sido más exitosos, han sido todos los que han llevado a cabo determinada ilegalización del Partido Comunista, procesos de ilustración que de nuevo está vinculado a esta posición, quiere decir personas que estuvieron ligados a la maquinaria represiva de la dictadura castrocomunista, tienen que ser separados de determinados puestos por norma, por determinado tiempo, dependiendo en la complicidad y el nivel que estuvieron implicados en esos crímenes de lesa humanidad. O sea, al responsabilizar no solo a individuos, sino a la institución del Partido Comunista de Cuba, bajo ningún concepto queda espacio para una contemplación de la posibilidad de que el Partido Comunista de Cuba pueda participar. Entonces, por esas cuatro razones, no es posible, repito, si se quiere enraizar la democracia, tolerar la legalización del Partido Comunista de Cuba. Hay, para cerrar la idea, herramientas para personas que pueden venir de la izquierda democrática y hay que
aclarar esto siempre, Pedro, que la democracia como procedimiento dentro de una república constitucional tiene reglas de juego. Y esas reglas de juego hay que obedecerlas. Entonces, el Partido Comunista, el Partido Nacional Socialista, quedan totalmente fuera de ese esquema porque no respetan las reglas del juego. Y hay muchas personas que dentro de la izquierda democrática, por ejemplo, podrán encontrar acomodo filosófico dentro de un partido, por ejemplo, de corte de socialdemocrático. Recordemos que la República de Cuba, el Partido Auténtico, el Partido Ortodoxo, eran partidos socialdemócratas. Tenían una visión donde favorecía la intervención del Estado en la economía, en determinada programación de bienestar social en nuestra república, y Cuba no fue, o sea, no hubo un despotismo. El despotismo, sí, ok, sin lugar a duda, el golpe de Estado de Fulgencio Batista, que también era en efecto bajo su primer gobierno, que sí fue democrático, funcionó como una socialdemocracia. Hay que recordar eso, y fue perfectamente democrático. Ya el segundo Batista sí fue un régimen no democrático, pero sin lugar a duda incomparable en términos de el aplaste a libertades básicas como es el totalitarismo comunista en Cuba hoy. Donde quiero llegar con este último punto es que perfectamente la izquierda democrática, para darle algún tipo de nombre, puede encontrar una representación, y nuestra historia da evidencia de eso, en partidos de corte socialdemocráticos. Nancy. Julio, un planteo que nos hacía Fredo antes tiene que ver con precisamente, por supuesto que tiene que haber un proceso de ilustración, tú lo decías, y en esto hay un acuerdo generalizado. Los procesos de ilustración en todos los procesos de transición a la democracia son fundamentales. Pero Fredo, al contrario, decía: lo mejor que se puede hacer es aislar al Partido Comunista, no prohibirlo, sino dejar que quede bien clarito quiénes son los comunistas, para que no se nos disfracen, que no se nos presenten disfrazados de otra cosa, ¿no? Que no funden un partido socialdemócrata, que de demócrata no tenga nada, de social tenga bastante poco, y finalmente sean los mismos de siempre, que por haber cambiado el rótulo tengan chances de ganar la elección, vuelvan al poder y no los podamos quitar de allí. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Mira, no concuerdo para nada con esa apreciación porque primero se está ya al aceptar el mismo partido que directamente ha ocupado el poder político dictatorial por más de 65 años, de nuevo entendiendo que tuvo partidos, movimientos previos que llevaban otro nombre, pero era el mismo fin. Aparte, ya conociendo todo lo que conocemos tras la caída del comunismo soviético y todos los archivos que se han abierto del papel de la Unión Soviética y el espionaje soviético en cuanto a impactar, por ejemplo, a los Estados Unidos, particularmente el Departamento de Estado, en falsear la información acerca de la conexión de Fidel y Raúl Castro con la Unión Soviética y sus agencias de inteligencia. O sea, esto no es nada nuevo, y los vínculos de Fidel Castro van desde el Bogotazo en el año 48, de modo de que estamos hablando de que en efecto, si queremos resguardar, o sea, edificar y resguardar un Estado de Derecho, la impunidad es el peor enemigo de un Estado de Derecho. Entonces, no se puede bajo ningún concepto decir: sí, aquí no hay impunidad, aquí se respeta el Estado de Derecho y vamos a dejar que el mismo partido que ha cometido y sigue cometiendo, bueno, en la actualidad, crímenes de lesa humanidad,
bajo la idea de que, bueno, lo podemos ver. No, eso no tiene ningún sentido. Y el hecho de que si no se van a disfrazar, de todos modos, eso va a ocurrir. O sea, vamos a ver muchos excastristas que de una forma u otra no logran evadir procedimientos en su contra por determinados papeles que pueden haber jugado que no les merita un procedimiento de cárcel, y van a decir, pueden decir lo que quieran, ¿no? ¿Verdad? Que no, que ellos la verdad que no estaban de acuerdo con eso, que aquello no servía, que era excesivo. Bueno, eso no se va a poder evitar. Vladimir Putin, por ejemplo, fue un ex oficial de la KGB, ateo, directamente comprometido con el comunismo soviético, y vemos cómo se ha reformulado en otro partido, es dictatorial igual, tal vez menos totalitario y más autoritario, pero esa realidad, o sea, la vamos a ver. Y ahí es donde el modelo electoral de una Cuba libre tiene que tener un mecanismo de frenos y contrapesos para evitar movidas hacia el radicalismo, ¿no es verdad? Pero por razones morales que son muy importantes, porque precisamente el gran error que se cometió tras la caída del comunismo soviético fue el abandono de determinados procedimientos, y lo hemos visto que no solo ocurrió en el ex bloque socialista y en la Unión Soviética. Tenemos el caso de Nicaragua, donde no se llevó a cabo ningún proceso de justicia transicional, de ilustración. Se toleró que los miembros del partido sandinista, del movimiento sandinista, cohabitaran espacios de gobierno, como fue el hermano de Daniel Ortega, ocupando las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que hemos visto? El retorno del sandinismo. Entonces, si eso lo queremos evitar, pues la importancia de hacer un juicio moral a una institución criminal como el Partido Comunista de Cuba no permite que se tenga bajo el precepto de que, bueno, lo podemos ver. Eso es como decir, bueno, vamos a dejar a los ladrones en nuestra casa, así podemos vigilarlos y no nos van a entrar cuando estamos dormidos. Bueno, pero ¿qué sentido tiene si ya lo tenemos dentro de la casa? O sea, eso es habilitarle un espacio para que puedan operar, y lo peor del caso es que eso da una óptica de que lo que hicieron no fue tan malo, porque si realmente se cree que y se entiende que han cometido crímenes de lesa humanidad, es como si el Partido Nacional Socialista lo hubieran permitido ir a elecciones después del Holocausto y después de todos los crímenes que cometieron. O sea, el razonamiento fue no es posible. No es posible por lo que ocurrió. Bueno, en Cuba es la misma historia. Por lo ocurrido y lo que está ocurriendo en estos momentos que estamos hablando, no es posible que en una vía pública pueda haber una representación del Partido Comunista, que van a transitar a cuasi partidos comunistas en otro nombre. Eso va a ser posible, pero por lo menos ellos tienen que públicamente vivir con la vergüenza de desmentir el Partido Comunista. Tienen que distanciarse del Partido Comunista. Y eso en sí es una victoria, porque están renunciando, están demostrando un arrepentimiento, porque se quieren distanciar, alejar del Partido Comunista de Cuba. Entonces, eso es mucho más preferible con un sistema resguardado para evitar esa huida hacia los laterales extremistas, que puede fabricar unos carriles exitosos para la democracia. Una pregunta que sucedió en Rusia, ¿no? O sea, hay que hacer muchas cosas, como tú dices, no es solo ilegalizar al partido, hay que tomar otras medidas, porque nos decía qué pasó en Rusia, que se trató de criminalizar al Partido Comunista, y sin embargo, el Tribunal Supremo no aprobó, denegó eso, y el Partido Comunista
y está el Partido Comunista como una segunda fuerza en Rusia. ¿Cómo pudiéramos evitar esto? Mira, el modelo perfecto en el sentido dictatorial, podemos decir, es el modelo chino. O sea, porque es productivo en el sentido económico, ha adoptado la misma posición y las prácticas del nacionalsocialismo, o sea, donde se ejerce un capitalismo dirigido desde el Estado con determinada tolerancia. En China comunista hay 8 partidos políticos, por supuesto. Ninguno de los otros 7 tiene ninguna validez. Pero el modelo chino, el comunismo chino, el gran problema para la dictadura cubana adoptar ese modelo es que los chinos pudieron hacer esa transición dictatorial. O sea, recuerda que transición no quiere decir, las personas escuchan esa palabra y piensan, oh, transición es a la democracia. No, no, hay transiciones dictatoriales también. La transición hacia este modelo dictatorial, una economía híbrida, no capitalista, sino híbrida, con un Estado leninista, lo lograron con la triste complicidad de la diáspora china. O sea, inversionistas de Hong Kong, Macao y Taiwán fueron los primeros en aceptar la invitación de Deng Xiaoping para participar y dar los fondos a el modelo chino, a esta nueva China que cogió curso a partir de 1978. El castrocomunismo trató eso también, tras el acercamiento con Obama, y desde la década de los 90 en sí han estado cortejando determinados miembros de la comunidad cubana en el exterior, en el exilio, familias que tenían negocios en Cuba y haciendo las mismas ofertas que hizo el chino comunista en la década de los 70 para que volvieran, y no ha sido aceptado. O sea, el grave problema para el castrocomunismo de aceptar el modelo chino, que es un modelo mucho más seguro desde el punto de vista dictatorial, para ellos es un grave problema porque no han tenido la cooperación que ellos necesitan. Entonces, ¿qué les queda? Y es muy probable lo que estamos viendo en construcción, el putinismo. O sea, lo que ocurrió en Rusia, donde tienes la simulación de una democracia, pero tienes un régimen autoritario donde todas las posibilidades económicas de nuevo están atadas al poder político. Si tú caes en desgracia con el poder político, eres eliminado literalmente. Y en ese sentido, en la Rusia de Putin, la existencia del Partido Comunista es hasta conveniente, porque Putin tiene muchas personas convencidas en el mundo de que él representa valores conservadores, y él dice, mira, estos extremistas que son los partidos comunistas, o sea, que él lo utiliza, pero por supuesto él es el primero que no permitiría que llegaran al poder. Pero el caso de Rusia es muy importante porque, primero, cuando se intentó, tras la victoria de Yeltsin, que realmente la democracia rusa vivió tras la caída del comunismo soviético, no duró por supuesto, no llegó a los 9 años, podemos decir fue un experimento que no pasó en un sentido vibrante 6 años, se frustró en gran medida a sugerencia del propio Occidente, que fue un gran error, de no llevar a cabo juicios ni procesos de justicia transicional. Ese es el modelo al cual el castrismo busca abrir todo este invento de los MIPYMEs, de este sector pseudo privado, cuando son todas las personas allegadas al poder, es para vender la óptica al mundo, igual que hizo Rusia a partir de particularmente el año 2000, pero aún con la caída del comunismo soviético, la óptica y el entendimiento falso del occidente al percibir el problema como un problema del sistema económico. La verdad que, bueno, si cambiamos la economía a una economía más capitalista, pues vamos a tener el problema resuelto. Y yo creo que no aprendieron las lecciones del modelo chino, que demostró de un lugar sin duda, y ellos no han sido los únicos,
Vietnam lo ha logrado, Laos también lo ha logrado, donde puedes tener un sistema económico híbrido que adopta partes de un sistema de mercado, pero un mercado controlado por el Estado dictatorial, un sector privado controlado por el poder dictatorial y que funciona a su servicio. Y repito, esto fue lo que caracterizó el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler. En Alemania, tras la caída del nacionalsocialismo, una cuarta parte de la población tuvo que comparecer de una u otra forma ante algún órgano de la justicia. Sin embargo, las condenas fueron menos del 0,003%. En otras palabras, casi nadie fue a la cárcel. Sí fueron los mayores responsables, pero con llevar a cabo ese procedimiento, lo que se logró fue un enjuiciamiento moral a un sistema. Tenemos que ir cerrando, Pedro. No sé, Julio, si te gustaría agregar algo más. ¿Verdad? Justicia transicional, ilustración, ilegalización del Partido Comunista de Cuba, la búsqueda de los activos robados por el despotismo castrista. Vemos cómo el patrimonio de Cuba ha sido saqueado por el régimen, muchos de ellos familiares de los más allegados del despotismo cubano pues se han encargado de traficar en ese tipo de propiedad robada en el exterior. Todo esto son puntos importantísimos que hay que llevar a cabo. Cuba tiene que publicar para el mundo los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, planeados, organizados desde La Habana, por ejemplo, muy particularmente en América Latina, donde no hay un país que no ha sido víctima de la organización castrocomunista en cuanto a la subversión marxista a través de toda América Latina. Tienen presencia con elementos islamistas. O sea, todo esto hay que hacerlo público y facilitar el sistema judicial cubano para extraditar personas que, productos de su participación en determinada actividad que puede haber causado la muerte de colombianos, de argentinos, de salvadoreños, ¿verdad? Que puedan pedir su extradición, deben ser extraditados. Y yo creo que esto es una de las misiones que tiene que ser una permanencia para poder y tiene que ser mirado como parte del proceso para institucionalizar la democracia y resguardar la libertad para el futuro. Hernán, ¿Algo que no te hayamos preguntado? Le felicito, Hernán, Pedro, por traer al Cubanet, por supuesto, por traer este tema y traer discusiones de este tipo, porque yo creo que es muy saludable tener dentro del campo democrático tal vez visiones un poco diferentes, porque en todo esto, tanto no solo los participantes que hemos expuesto, sino toda la gran audiencia. El sistema democrático, una sociedad abierta, requiere de una sociedad que esté consciente de lo frágil que es un sistema abierto y es como únicamente puede sobrevivir. La historia es una isla de modelos de autogobierno entre un mar de despotismo, de gobiernos autocráticos. Entonces, es importante las cosas que se están hablando, incluso puntos de vista que pueden no estar de acuerdo, porque eso produce en las personas un deseo de informarse, un deseo de estar más al tanto, sin tener que involucrarse directamente en la política, pero sí para cuando vayan a votar, en este caso, una Cuba libre y soberana, pues tener mejor juicio de lo que ese paso puede llevar a cabo. Así que los felicito a ustedes y sigan teniendo programas como este. bueno, solo nos queda darle las gracias a Fredo, a Julio y a Manuel Cuesta Morúa
por haber participado con nosotros en este programa y darnos su visión sobre un tema tan polémico y controversial como es la permanencia o no de los partidos comunistas en la democracia. Hernán. Y con esto, como siempre, dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.